Paz y gozo en Cristo Jesús, Dios los bendiga, un fuerte abrazo, que la gracia y misericordia de Dios esté con ustedes, que Dios siempre los fortalezca, los establezca en la verdad y como dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, que Dios nos ayude siempre y nos aliente a seguir, porque los tiempos son finales y Él de pronto volverá. Así que tenemos esperanza en nuestro amado Jesucristo. El día de hoy tenemos un tema que lo hemos estado tratando con relación a la parábola del sembrador y el escenario junto al camino. Y por esa razón hoy tenemos este tema que es forjando el entendimiento. Vamos a hablar de esto hoy, que el Señor nos ayude y nos sostenga para poder continuar y que el Señor nos dirija para serle fieles. Entonces vamos a orar para que le entreguemos todo en sus manos y que Él tome posesión o tome lugar en esta asamblea. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias para que tú seas nuestro Señor, Salvador, potencia, socorro y dulce fidelidad. Guíanos hoy, amado y amigo, para que podamos caminar en tu diestra, para que podamos caminar rectamente en tu verdad, para que tú nos dirijas y nos establezcas plenamente en tu salvación. Gracias por todo el bello y precioso amor, gracias por toda la gracia y la bendición derramada en nuestras vidas. Te agradecemos por toda tu obra y tu fidelidad. Ayúdanos para que tú seas nuestro socorro y fortaleza y que tú seas siempre nuestra integridad y salvación. Bendito eres, amado pastor, gracias por todo tu amor. Dirígenos hoy para que todo se haga conforme a tu voluntad. Ayúdanos a poder transmitir la palabra como tú anhelas y también a poder recibir la palabra como tú anhelas. Y que el enemigo sea quitado de este lugar y que toda obra pecaminosa sea deshecha y todo pensamiento altivo sea llevado a la cautividad de Cristo, para alabanza de la gloria de su gracia, declarando que no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria, por tu misericordia, por tu fidelidad, porque tú nos has hecho y no nosotros a nosotros mismos. Eternamente y para siempre es tu nombre, Padre eterno, amén y amén. Muy bien, entonces en Cristo Jesús vamos al inicio. Como comentábamos, tenemos el tema del día de hoy, que es forjando el entendimiento. Esto va relacionado a lo que hemos estado hablando de la parábola del sembrador, con relación a lo que hemos venido hablando sobre el reino de los cielos, la parábola del sembrador y la parte junto al camino, ya que es clave para aplicar lo que correspondería al entendimiento, es decir, logramos resolver la parte junto al camino con el entendimiento. Inclusive lo que corresponde o lo que se conoce como el buen camino, la buena tierra, tiene relación también con el entendimiento. En el caso de, vamos a leer hoy Marcos, pero en el caso de Mateo, Mateo claramente dice que aquellas personas que escuchan y que la entienden y guardan esa palabra dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Por esa razón el entendimiento es clave en todo lo que hemos estado hablando, tanto para poder resolver, por así decirlo, el escenario junto al camino, como para poder mantenernos en lo que puede ser una buena tierra. Por eso hemos estado hablando de qué nos impide entender, palabras en hebreo para entender, palabras en hebreo para entender. La semana pasada hablamos de un enemigo que acecha la palabra y por lo tanto también vamos a ver hoy lo que es forjando el entendimiento, viéndolo en dos partes, ¿verdad? Como el enemigo es aquel que está acechando la palabra, sabe que la palabra que nos van a dar es buena o es importante, por lo tanto él también va a buscar forjar en nosotros un entendimiento. Nosotros tenemos que también forjar un entendimiento para salvación, pero el enemigo va a forjar un entendimiento para tinieblas. Y tenemos que estar bien al pendiente de esto, ¿verdad? Porque el enemigo no es que se va a quedar inmóvil o por así decirlo, pasivo, sino que el enemigo anda de una manera, por así decirlo, una forma activa. Por eso la semana pasada hablamos acerca del acechar, porque cuando hablamos de acechar, hablamos de que es una persona que está, por así decirlo, activamente observando para ver en qué momento atacar. En otros casos, cuando también hablamos la semana pasada el tema acerca del rugido de león, hablamos que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Es decir, que él está activo, porque dice que es un león rugiente que anda observando. Entonces nos está hablando de que él está activo para atacarnos y que nosotros no nos manifestemos en salvación. Por lo tanto, nosotros también tenemos que estar velando. Por eso Jesús dice, velad y orad,
para no caer en tentación. Es decir, estar activos. Por eso dice velad, es decir, estar atentos. Entonces, por esta razón tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor Jesús nos quiere hablar con el entendimiento. Pero como hemos estado viendo la parábola del sembrador, también bueno, lo vamos a volver a leer para estar conscientes un poquito más del contexto, ¿verdad? Y esto es Marcos capítulo 4, no el 20. Ciertamente esto también está en Mateo, también está en Lucas, y es importante que lo podamos leer, pero en este caso vamos a leer Marcos. Dice la siguiente manera. 1. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. 2. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd de aquí el sembrador salió a sembrar. 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. 6. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó, y otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. 8. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 70 y a 100 por uno. 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12 le preguntaron sobre la parábola. 11. Y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. 12. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. 13. Y le dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? 14. El sembrador es el que siembra la palabra. 15. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. 19. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra y los que oyen la palabra y reciben y dan fruto al 30, a 70 y a 100 por uno. Ok, en este caso, en este último versículo, el versículo 20, en el caso de Mateo, cuando finaliza en esta parte de reciben y la reciben, Mateo hace referencia a entendimiento. Es decir, los que oyen la palabra y la entienden y dan fruto al 30, al 70 y al 100 por uno. Ok, ahora vamos a centrarnos en Marcos, que y es la parte específica de la parábola del sembrador, en la parte de junto al camino, dice, versículo 3, oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. 4, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Muy bien, entonces ya hemos hablado de esto, en este caso la explicación de junto al camino está en Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12. En este caso en particular, viendo los cuatro, lo vamos a leer los cuatro, dice Marcos 4:15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oye, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Lucas 8:12. Y los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Esos son los 3 versículos que dan la explicación, ¿verdad? Pero si observamos vamos a leer aquí también lo que siempre hemos colocado y lo coloco siempre para tomarlo en cuenta, es de que hay 4 cosas bien marcadas, ¿verdad? De estos 3 pasajes. Las personas oyen, no entienden, les es quitado y por lo tanto no creen y se salven. Entonces hemos visto claramente que el punto es el entendimiento. Entonces, con relación a esto,
es bien importante resaltar acá que en los tres casos, o en lo que corresponde junto al camino, vemos que hay un enemigo. Se habla de Satanás, en otro caso se habla del malo y en otro caso se habla del diablo. Entonces, pero los tres hacen referencia a que hay un enemigo que tenemos que va prácticamente a buscar que la palabra no llegue a nosotros. Y eso es prácticamente lo que vamos a estar viendo hoy. Es decir, que el entendimiento es clave para que nosotros nos manifestemos en salvación. Hablo de manifestarnos en salvación porque tenemos que tener un conocimiento de salvación y caminar en salvación. Entonces el enemigo, como también mencionamos la vez pasada, en este caso la semilla está sembrada, pero también hay que entender de que el enemigo puede llegar a formar cosas en nuestro entendimiento para que nosotros no podamos recibir bien la palabra. Y por esta razón es lo que tenemos que estar bien atentos nosotros. Y ahorita voy a dar unos versículos con relación a esto. Es decir, prácticamente tenemos una lucha por el entendimiento para que la palabra no sea sembrada y no demos fruto. Entonces debemos centrarnos bastante en poder forjar en el entendimiento de parte de Dios, porque el enemigo, por así decirlo, va a enfocarse en forjar nuestra mente, nuestro entendimiento, para que cuando venga la palabra, nosotros no la entendamos. Y por eso vamos a ver aquí la palabra forjar. Dice de la siguiente manera: forjar es el proceso de dar forma. Es el proceso de dar forma a un metal mediante calor y golpes. El metal se calienta hasta alcanzar una temperatura en la que se vuelve maleable, pero no se derrite. Y luego se trabaja con herramientas como martillos, yunques o presas. Este proceso mejora la estructura interna del metal, haciéndolo más resistente y duradero. Entonces, prácticamente, si lo ponemos en cierto resumen, es de que es una actividad que lleva una labor, o ya sea corta o larga, pero que requiere un esfuerzo para darle una forma a algo. En este caso, por así decirlo, el enemigo se está esforzando en buscar darnos una forma en nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que no podamos recibir de buena manera la palabra del Señor. Por lo tanto, nos van a quitar la semilla y no vamos a creer y manifestar ser salvos. Pero vemos aquí que hay un esfuerzo, hay un proceso que se está realizando. En este caso lo estamos enfocando en parte de lo que el enemigo está haciendo. También dice propósito de la forja. Uno es crear herramientas, armas y piezas específicas. También dice que es mejorar las propiedades mecánicas del metal, como su resistencia al impacto y su ductilidad. Entonces hace referencia de que van a colocar algo fuerte para que algo no entre. Por eso a veces nosotros estamos escuchando a veces la palabra o leyendo un versículo y sentimos como que no nos entra la palabra a nosotros, ¿verdad? Porque hay que dar una dureza de entendimiento, en este caso, las diferentes manifestaciones que el enemigo puede haber usado a lo largo de nuestra vida para que no entendamos la palabra de Dios. Es decir, para formar una mente carnal y no una mente espiritual. Por eso la palabra enseña de que los que son, el carnal no puede entender las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, por esa razón el enemigo va a buscar forjar, inclusive ha forjado en muchas personas una mente para que no puedan recibir la palabra del Señor. Entonces el enemigo está activamente forjando pensamientos y otras cosas que están en la palabra. Y lo vamos a leer ahorita en la palabra del Señor porque eso está escrito. Es decir, no necesariamente es algo que nosotros estamos solo utilizando como una figura, sino que está escrito en la palabra. Dice Job 21:27. He aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. Otra vez, he aquí, yo conozco vuestros pensamientos y las imaginaciones que contra mí forjáis. ¿Eso qué quiere decir? De que están forjando, es decir, se están tomando el tiempo para formar algo en la mente de nosotros. Es decir, que el enemigo está comenzando a formar a través de diferentes circunstancias, llamémoslo películas, llamémoslo pensamientos filosóficos, teorías y una cantidad de cosas que se están viendo, que siempre se han visto, para que nosotros formemos y sea forjado un pensamiento, que ese pensamiento va a ir en contra de Dios y no conforme a la verdad que el Dios está haciendo. Entonces el enemigo se está esforzando, utilizando obviamente a personas o cierto tipo de cosas para que nuestra mente no esté cimentada
en la verdad, sino que esté forjada. Es como que el enemigo nos creara un yelmo, pero de tinieblas, para que cuando la palabra quiera venir, no pueda entrar esta palabra. Ahora vemos aquí Salmos 119, 69. Dice, contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Entonces vemos otra vez acá que habla de forjar. ¿Qué forjaron? Forjaron mentira. ¿Para qué? Para que no puedan guardar la palabra del Señor. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Entonces el enemigo está buscando forjar en nuestra mente para que nosotros no podamos recibir la palabra del Señor. Y esto no solo lo va a hacer con personas inconversas o personas que no han creído aún en el Señor, sino con personas que también están en Cristo Jesús. Es decir, el enemigo no se va a detener porque uno ya es creyente. Va a decir, bueno, no ataquemos a ellos, los que ya son creyentes, porque ya son creyentes, ¿verdad? Sino que el enemigo va a buscar también atacar a los ya creyentes. ¿Para qué? Para que no sigan recibiendo la palabra del Señor y por lo tanto se aparten. Porque como estamos hablando de dar forma, entonces, ¿para qué? Para que ellos tengan una forma que no necesariamente va a ser la forma de Cristo Jesús, sino que va a ser otra forma. Y vamos a resaltarlo aquí en Gálatas 3:1, dice de la siguiente manera. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Entonces aquí hay algo bien importante en este pasaje. Porque nosotros o las personas que han leído Gálatas han sabido de que la iglesia de Gálatas era una iglesia muy dedicada, muy entregada a Dios, pero que se infiltraron ciertas personas y comenzaron a dar ciertas enseñanzas, ciertas doctrinas, y ellos al principio caminaban bien, pero luego comenzaron a caminar en otro sentir, en un sentir que no era el de Jesucristo, era un sentir de tinieblas, pero ellos pensaban de que era una forma verdadera de caminar. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es decir, que a ellos se les había dado algo, pero el enemigo se esforzó para llevarles algo, para cambiar su manera de pensar. ¿Para qué? Para que la palabra de verdad ya no llegara a ellos. Y por lo tanto no dieran fruto como la palabra nos enseña. Pero aquí hay dos palabras importantes a resaltar. Él utiliza la palabra insensatos y también habla la palabra de fascinación. Son dos cosas que está mencionando que son importantes de ver, porque insensatos hace referencia a un punto contrario a lo que es el entendimiento. En un momento, la palabra es una palabra compuesta en el griego que hace referencia a alguien que es no inteligente. Así sería prácticamente la palabra que se usa mencionada de una manera tan literal, no inteligente, y inteligente en esa palabra en el griego hace referencia a alguien que no está usando la mente, que no está ejercitando la mente. Es decir, le está diciendo, pero inteligente es el que ejercita la mente. Entonces, dice cuando dice no insensatos, no inteligentes, aquellos que no están usando su mente, aquellos que no la están ejercitando en la verdad. ¿Y utilizando qué? Fascinaciones, hechicerías, utilizando un conjunto, por así decirlo, de filosofías y algunas otras cosas que se pueden estar presentando con ellos. ¿Para qué? Para cambiar su mente, para forjarla bajo otro pensamiento. Y lo que nos podría ayudar también a entender esto, basado en una traducción de la Biblia, que es la traducción Dios habla hoy, dice de la siguiente manera: Gálatas duros para entender. ¿Quién los embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Y aquí hablamos otra vez, la parte dice duros para entender, algo así como que habían forjado en ellos un yelmo para que la palabra, el entendimiento de la palabra no llegara a ellos. Entonces es como que el enemigo se había esforzado en forjarles algo para que la palabra de Dios no penetrara en ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el enemigo está al acecho para forjar en nosotros un pensamiento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros con lo que vemos, con lo que oímos
o también ponerle la importancia suficiente a ese tipo de cosas, porque a veces nosotros podemos decir, no, esto no, si hago esto no me va a pasar nada, no puede pasar nada si leo o veo o hago tal cosa. Entonces nosotros debemos más bien preguntarle al Señor Jesucristo si estamos haciendo algo, ya sea leer un libro, ver alguna película, ver alguna serie que tal vez alguien lo puede estar haciendo o lo podemos estar haciendo, e inclusive contenido en internet, tener mucho cuidado porque si nosotros nos adentramos va a comenzar el enemigo a comenzar a forjar cosas en nuestra vida que tal vez no nos damos cuenta y tal vez no los apercibimos. Pero después nos podemos dar cuenta de que nos puede costar comenzar a entender la palabra del Señor. Y es por eso, porque nos dimos a que nos forjaran. Algo así como cuando uno va a la peluquería. En la peluquería uno se sienta y de repente uno se queda quieto y comienzan a cortar el pelo, comienzan a tratar con uno, le comienzan a tocar y después uno cuando ya se da cuenta ya tiene un pelo corto, ya le formaron algo en la mente. Entonces cuando uno está, por así decirlo, viendo una película, viendo un video en internet o cosas por el estilo que están fuera de la voluntad o la verdad de Dios, es como que el enemigo estuviera trabajando y tratando con nuestra mente por medio de espíritus, de conceptos, de filosofías y un montón de cosas que están involucradas, tanto para el converso, para el inconverso, que están comenzando a forjar o formar algo en nuestra mente para impedir que la palabra de Dios llegue a nosotros. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y estar atentos a que el enemigo está actuando, pero también Dios está actuando, por eso a veces nos avisa o hace algo para que nosotros no lo hagamos, pero a veces nosotros siempre queremos hacer nuestra propia voluntad. Por eso es muy importante que nos sujetemos a la obediencia y también a leer la palabra, ¿verdad? Porque obviamente esto lo podemos, por así decirlo, destruir o quitar de nosotros. Es decir, permitir que así como el enemigo está forjando cosas en nosotros, así también Jesucristo comience a forjar cosas en nuestra mente. ¿Para qué? Para que funcionen dos vías. En la vía de poder recibir claramente la palabra y cada vez que Dios me hable yo le entienda y yo pueda dar fruto al 30 por 1. Y por el otro caso, de que si viene una palabra de mentira, yo tenga una protección en mi mente para que no entre la palabra de mentira. Para que yo no entienda, porque también la parábola del sembrador se ve de esa manera, de que pueden sembrarme a mí maldad y yo dar fruto conforme a esa maldad. Entonces, por consecuencia, para que esa palabra no entre, yo tengo que forjar algo en mi cabeza, algo en mi entendimiento. ¿Para qué? Para que yo no haga lo malo. Entonces me va a servir como una forma de recibir la palabra verdadera y por otro caso una forma de defensa. Y la palabra claramente, si dejamos que Dios opere a través de obedecerle, a través también de un ejercicio, de un esfuerzo, porque tampoco es solamente de que uno se quede manos cruzadas. Por eso hablamos de ejercitar, o cuando hablamos de inteligencia, alguien que se ejercita su mente. Es decir, es un ejercicio. Cuando uno hace un ejercicio, regularmente uno se tiende a cansar, porque hay un esfuerzo involucrado. Pero a veces nosotros no entramos en esa búsqueda del esfuerzo. Y por esa razón es de que a veces uno lee la Biblia y dice, bueno, es que no lo entiendo, y uno tira la Biblia por un lado. ¿Por qué? Porque nos tenemos que esforzar. Podemos a veces malentender de que vamos a leer la Biblia y de que ya todo lo vamos a entender solo por haber leído un versículo. Y a veces requiere un esfuerzo. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo también involucra derrumbar lo que está en nuestra mente que ya habíamos levantado para reformarlo. Y esto de esforzarse no va en contra de la gracia, porque a veces cuando se habla de esforzarse, a veces las personas indican de que el esfuerzo está fuera de la gracia, porque es con nuestras obras, y no es así. La palabra dice, esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesús. El esfuerzo va bajo la obediencia a la cual Dios me habló. Si Dios me dice, haz esto, yo tengo que esforzarme en lo que me está pidiendo. Por eso en este caso Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esto que le dijo Dios a Josué, se lo dijo antes cuando dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Y luego le dice Josué 1:8. Entonces le dice, esfuérzate y sé valiente.
¿Por qué? Porque Dios le iba a dar la tierra a él. Es decir, por gracia Dios le iba a dar la tierra. Pero tenía que esforzarse en la tarea que le estaba pidiendo. Entonces, en este caso en particular, vemos de que Dios se enfoca en de que él se ejercite en su entendimiento. Por eso dice acá, sino que de día y de noche meditarás. ¿Para qué se medita? Para entender cómo guardar la ley de Dios. Por eso hemos visto en el caso cuando, particularmente que hemos mencionado acerca de María, en 2 ocasiones cuando dice que María no había entendido lo que Jesús dijo, cuando dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, dice que María tomó la palabra de Jesús para meditarla. En 2 ocasiones se hace referencia a ese caso. El otro caso es cuando llegan a presentar a Jesús en el templo y a presentar las ofrendas de palomino. Dice que se hablaban muchas cosas acerca de Jesús y que ella no entendía, pero lo que ella hizo fue tomar la palabra, guardarla para meditarla después. ¿Por qué es el hecho de meditar? Porque el meditar es un ejercicio que nos va a ayudar a entender algo. Entonces ella no lo entendió, pero sí lo que hizo fue tomarlo, guardarlo para meditarlo. Entonces lo que está haciendo aquí, Dios está diciendo, miren, yo necesito que estén forjando su entendimiento en mi palabra. Que ustedes entren en este esfuerzo de darle forma a su mente conforme a mi palabra. Y por eso que hay que hacerlo de día y de noche. ¿Por qué? Porque el enemigo va a estar velando para atacarnos y robarnos su palabra o formar algo en nosotros. Entonces, en este caso nos ayuda a tener una mente como la de Cristo, pero también así, al mismo tiempo, protegernos de las cosas que el enemigo va a colocar en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos nosotros. Y por lo tanto, nuestra mayor arma de formación de la mente va a ser su palabra. Por eso aquí dice el libro de la ley. ¿Qué cosa? El libro de la ley. ¿Para qué? Para que esté en nuestra mente de día y de noche. ¿Para qué? Para que forjemos las cosas conforme al discernimiento o entendimiento espiritual. Y aquí dan las consecuencias también. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y aquí está el beneficio. Porque entonces harás prosperar tu camino. Y todo te saldrá bien. Aquí algo bien importante porque dice prosperar. ¿Por qué hablamos de prosperar? Si yo tengo un terreno, así como en la parábola del sembrador, y yo coloco una semilla, yo voy a ver la prosperidad de mi siembra cuando yo vea la multitud de fruto. Entonces yo estoy prosperando. Entonces aquí nos está claramente hablando de que si nosotros queremos prosperar en el sentido de dar fruto para Dios en abundancia, que eso sería una prosperidad, porque en su momento lo vimos de que prosperar es una palabra en latín compuesta que hace referencia a esperar, a obtener lo que yo tengo en esperanza. Es decir, que si mi esperanza es que hagamos de cuenta, yo siembro un palo de aguacates o de manzanas, la idea es de que yo tenga un árbol de manzanas con muchas manzanas. Entonces, ¿qué significa? De que si yo veo de que yo sembré y tengo un árbol de manzana con muchas manzanas, en ese momento yo me convertí en una persona próspera. Porque mi esperanza era de que ese árbol fuera de esa manera. Entonces, por eso es la esperanza. Entonces, ¿qué significa? De que si yo estoy en el ejercicio de meditar en la palabra de Dios de día y de noche, constantemente, voy a obtener la prosperidad de la cual Jesús que dijo, de que dice, yo deseo que tengan fruto y lo tengan en abundancia. Entonces, en este momento yo soy próspero. ¿Por qué? Porque medité en la palabra de Dios, porque aquí me lo está diciendo. Y no solo aquí, sino que también en Salmos capítulo 1, versículo 2, cuando dice, y el que se deleita en la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muy bien, entonces, ahora, pero también esto de meditarlo, también hay que tener un poco de cuidado, porque no es solo meditarlo, sino que también es enfocar el pensamiento de Cristo hacia un lugar. Y por eso aquí nos da un ejemplo el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:2 y dice de la siguiente manera: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Y por qué es importante esta cita del apóstol Pablo? Porque él enfocó la palabra de Dios. ¿Por qué mencionamos del enfoque?
Porque ciertamente cuando vemos el caso del libro de Gálatas, que habla dice, o Gálatas insensatos, o Gálatas duros de entender, lo que menciona el apóstol Pablo hace referencia acerca de Jesucristo. Y también hay que entender de que cuando a los Gálatas se les desvió de la palabra, los enemigos, en este caso judíos que se habían convertido al evangelio, querían imponer la fe de Moisés lo que se conocía como la Torá o otras cosas. Ellos estaban usando la misma palabra, la misma Tanaj, por así decirlo, o la misma Torá o la misma ley de Dios, pero enfocada de una manera diferente. Entonces, en este caso nos habla de que la palabra de Dios va a manifestarse en Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es nuestro mayor ejemplo de cómo la palabra se va a manifestar. Porque recordemos que tanto en el antiguo tiempo están los fariseos que creían en la palabra y tal vez seguían en la palabra, pero se manifestaron en hipocresía. También estaban los saduceos, que ellos también conocían la palabra, pero se manifestaron en ignorancia y en debilidad. Entonces, en este caso, el enfoque principal del hecho de pensar la palabra es Jesucristo. ¿Por qué? Porque recordemos de que Jesucristo cumplió la palabra a cabalidad. La palabra dice, he aquí yo vengo, así como en el libro de rollo está escrito acerca de mí, he venido a cumplir tu voluntad. ¿En qué sentido? Que Jesucristo vio Josué 1:8 y lo vivió. Que Jesucristo vio Salmos capítulo 1:2 y lo vivió. Que todo lo que la palabra dice, Jesucristo lo llevó a la práctica. Por eso que nuestro mayor ejemplo de todo es poner nuestra mirada en Jesús, como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces nos ayuda a nosotros a enfocar nuestro entender y saber de que si queremos ver un verdadero ejemplo, lo vamos a ver en Jesucristo. Y también hace una aclaración también, porque dice, y a este crucificado. Es decir, que es un Jesucristo que va hacia la cruz. ¿Qué significa? Es un pensamiento de Cristo que va hacia ir en contra del pecado. Porque esto representa la cruz realmente. Una manifestación plena de que Jesucristo está en contra de este mundo y la forma de vida de este mundo. Porque realmente la manifestación de la cruz, de lo que usaban los romanos, usaban la cruz para decirle a las personas de que todo aquel que iba a ser crucificado iba en contra del imperio romano. Es decir, que la cruz no era necesariamente para cualquiera, eran para aquellos que eran rebeldes, por eso que se iba a crucificar a Barrabás, porque Barrabás iba en contra del imperio romano a la manera que el pueblo judío lo quería, es decir, que tomara las armas, tomara muchas cosas para levantarse en contra y derrocar al imperio romano. Entonces, la cruz era para aquellas personas que estaban en esa magnitud y por lo tanto también para otros tipos de personas que era un castigo para decir, miren, no lo hagan porque van a parar de esa manera. Entonces, cuando Jesús es crucificado, está hablando de que Él va en contra totalmente de lo que este mundo hay o lo que este mundo es. Y que nosotros no solo tenemos que tomar la figura de un Jesucristo de amor y de que tenemos que predicar, sino que también un Jesucristo que va en contra en toda la forma de vida que este mundo tiene. Por eso Romanos 12 dice, no os conforméis a este mundo, es decir, no tomen la forma de este mundo, sino que transfórmense por la renovación del entendimiento para que comprendan cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. También por eso dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Es decir, acompañar a Jesús hacia la cruz. Es decir, para yo ser crucificado juntamente con Él en contra de esta forma de vida que el mundo tiene. Entonces debemos enfocar bien nuestra mente, dejarla que Dios la forje y la forme para que tomemos la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, como Filipenses capítulo 2, versículo 5 lo dice. Haya esta misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús. Comienza de esa manera y termina el mismo pasaje con un Cristo crucificado. Porque dice que no teniendo nada que aferrarse, se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, semejante a los hombres, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Dios lo resucitó y lo alzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces vemos claramente de que está el concepto de Cristo, pero también el concepto de la cruz que va en contra del pecado.
Entonces el pensamiento del enemigo va a forjarnos o va a formarnos hacia el pecado, hacia tener una vida que no es de cruz. Entonces, por esta causa es enfocar el pensar. Si la palabra me enseña algo, la pregunta sería cómo Jesús lo puso en práctica. Claramente también hay otros ejemplos que podríamos tomar a través de Pablo, de Pedro, de David, de Moisés, porque ellos eran de alguna manera imitadores de Cristo o prototipos de Cristo que nos dan a anunciar a nosotros que un Cristo iba a venir. Por eso lo podemos tomar de ejemplo para saber que Jesucristo hizo todo en todo. Por eso la palabra dice que Él fue el autor y consumador. Es decir, que nuestra mente debe estar cimentada en tener a Jesucristo día tras día y ser crucificado, porque eso nos va a ayudar a forjar nuestro entendimiento de lo que Jesucristo o Dios nos quiere enseñar. Por lo cual, también aquí nos dice Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, que con lo que acabamos de mencionar, de que es Josué 1:8, y lo que acabamos de mencionar de 1 Corintios 2:2, nos ayuda a nosotros a forjar el yelmo de la salvación. ¿Por qué? Porque recordemos de que el forjar algo, a veces se menciona mucho que alguien va a forjar una espada, pero vimos en el concepto que el forjar también se forjan armas, es decir, que un yelmo también puede ser forjado. Y también, aunque ahí mencionábamos de que cuando se forja algo, se forja sobre hierro, pero también se puede forjar sobre bronce y sobre otros materiales. ¿Por qué menciono esto? Porque el yelmo en la salvación hace referencia a que el yelmo, si yo dijera yelmo de hierro, yelmo de bronce, yelmo de X o Y cosa, aquí el yelmo está forjado de salvación. Es decir, el pensamiento de la salvación de Dios sobre mi vida. Por eso el Jesucristo crucificado, porque Jesús y la cruz me dieron a mí una salvación, me dieron a mí un nuevo pacto, una nueva vida. Por eso tengo que meter mi mente en la salvación de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra que Dios nos enseña es una palabra de salvación. Y debemos forjarlo día tras día, porque nos va a salvar a nosotros de las artimañas del error. Y como dice su palabra va a entrar en mí, la voy a recibir y voy a dar fruto. ¿Para qué? Para salvación y para comunión con Dios. Por eso la importancia de que nosotros nos enfoquemos en esforzarnos para tener este yelmo o esta manifestación. Y obviamente también nos va a ayudar a discernir la palabra de Dios entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Y aquí es donde entra Filipenses 4:8, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces aquí nos está dando una forma de filtrar lo que viene a nuestras vidas. Algo similar, por ejemplo, a lo que ahora hacen los algoritmos de las aplicaciones móviles, ya sea YouTube, Facebook, Twitter, TikTok o alguna otra aplicación. Regularmente nos da a nosotros lo que nosotros buscamos. Si yo coloco quiero saber de construcción, me va a comenzar a lanzar más cosas de construcción. Si yo le digo que quiero conocer cosas, qué sé yo, de diseño gráfico, el algoritmo va a decir a esto le gusta y le va a mandar más. Si yo le doy ahí no me interesa a eso, va a buscar que ya no me lo dé. Entonces lo que está haciendo es filtrando algo y aprendiendo. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo con nuestra mente. Si algo viene, bueno, esto es verdadero, esto es honesto, esto es justo, esto es puro, esto es amable, esto es de buen nombre, no, entonces no lo tengo que ver, o no lo tengo que oír, o no lo tengo que leer. Porque es una manera de filtrar mi pensamiento para que el enemigo no forme. Porque si hay algo que es injusto y yo me siento a verlo, el enemigo puede comenzar a formar injusticia en mi vida. Si algo no es puro, es decir, que es impuro, el enemigo va a comenzar a meter impureza y formar mi mente en impureza. Y nosotros le estamos dando lugar. Entonces aquí no estamos filtrando. Bueno, el filtro dice, ¿esto es puro? Sí es puro, que siga entrando. No es puro, pararlo, por así decirlo, en la puerta, tú no entras. ¿Para qué? Para tener cuidado de que el enemigo no forme y que solo sea formada mi mente o mi entendimiento con la palabra de verdad que el Señor Jesús me quiere brindar.
¿Y por qué? Porque aquí dice, en esto es lo que debemos pensar, porque a veces nosotros ciertamente decimos, bueno, esto no me va a hacer mal a mí, pero sin saber que puede ser una trampa de formación de mente. ¿Para qué? Para que la palabra que yo pueda recibir el sábado o el domingo o el martes o el miércoles o cualquier otra parte, cuando quiera tratar de intentar yo entenderla, puede ser que no la entienda y por consecuencia el enemigo se lleve esa semilla y por consecuencia yo no sea salvo. ¿Salvo de qué? De algo que puedo tener en mi corazón, en mi mente o algún otro comportamiento. Entonces yo debo tener cuidado en qué voy a permitir entrar a mi mente y a mi corazón. Y aquí es lo que el apóstol Pablo pues nos está, o la escritura nos está enseñando a nosotros de cómo comenzar a forjar, que ciertamente va a tener un esfuerzo. Por eso aquí hablamos de el proceso de dar forma. Y va a tener, también aquí menciona, dice, y luego se trabaja con herramientas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ya mencionamos la vez anterior cuando hablamos de la parábola del sembrador con el enemigo, que ciertamente el enemigo, ya cuando uno no la entiende, va a buscar quitarme la palabra, pero también el enemigo, sabiendo que yo voy a estar atento a escuchar la palabra, más aún que uno es creyente, que uno va cada domingo o cada sábado o cada miércoles a la iglesia, el enemigo obviamente va a decir, bueno, la palabra va a ser dada el día miércoles. Hagamos de cuenta un nombre X, por ejemplo, fulanito. Fulanito va a recibir la palabra el día miércoles. ¿Qué hacemos? Tenemos que bloquearle su mente para que no entienda la palabra que va a venir. Entonces nos pueden mandar videos, series, libros, pláticas y cualquier cosa para que eso sea estorbado en mi mente y mi corazón. Inclusive puede darnos palabras contrarias a lo que se va a hablar el día que tengamos. Entonces, cuando uno está escuchando la palabra que se está ministrando en la congregación, va a haber pensamientos de, pero lo que está hablando el hermano es lo que hablamos con tal, de que eso no es así, y ya está comenzando a bloquear todo lo que la palabra está viniendo. Entonces la persona no la recibe, el enemigo le quita la semilla y él no puede ser salvo. Por esa razón tenemos que tener mucho cuidado con lo que oímos, con lo que vemos, con lo que recibimos, leemos, inclusive con lo que conversamos. Hay que tener mucho cuidado porque no sea que el enemigo esté metiendo ciertas cosas para que no podamos recibir la palabra de Dios. Entonces, por esta causa es de que debemos entrar en el ejercicio, vuelvo a repetir, en el ejercicio de estar forjando a través de leer la palabra continuamente, que eso es lo que señala también Deuteronomio capítulo 17, versículo 18 al 20, si no estoy mal, que hace referencia de que todos los días el rey se tenía que sentar para que aprendiera a tener temor de Jehová. Entonces es todos los días leer la palabra porque todos los días el enemigo me va a atacar. El enemigo no se va a tomar vacaciones. El enemigo lo que va a estar es buscando constantemente evitar que yo no reciba la palabra, y una de las cosas que va a hacer es que yo me ejercite en insensatez o que yo duerma mi mente prácticamente para que yo no pueda recibirlo. Vamos a poner un ejemplo. Actualmente pues como con las computadoras, ¿verdad? Si yo tengo una memoria USB para meter la información a la computadora, entonces si yo vengo y trato de encender la computadora, hay computadoras que estarán 10 minutos, 15 minutos en encender. Entonces yo no le puedo meter la información porque la computadora no ha encendido. Pero si hay computadoras que son muy veloces y encienden rápido, colecto la memoria y le paso la información. A veces así es nuestra mente. Es decir, que nosotros como no le damos mantenimiento a la mente, no ejercitamos la mente, queremos tratar de entender algo y nos dan 15 minutos para poder comenzar a ver si procesamos la información. Pero si estamos en el ejercicio continuo del aprendizaje de la palabra, nos tratan de dar una información de parte de Dios, la asimilamos, la entendemos, la guardamos y ya tenemos una manifestación de gloria para nuestras vidas. Por eso es que la palabra nos enseña a ejercitarnos. Y lo que el enemigo hace a veces con los contenidos y otras cosas es apagar nuestra mente, es decir, volvernos insensatos, volvernos, por así decirlo, tontos o atontados para que nosotros no podamos entender. Entonces, estemos muy atentos y muy alertas de saber que el enemigo está activo y yo tengo que estar activo. Por eso debo evitar la pereza en todos los sentidos. Entonces vamos a orar para que el Señor Jesús nos ayude, para que nosotros comencemos a reaccionar a los diferentes ataques del enemigo. Que el enemigo va a ser estratégico al atacarnos y que nos puede hechizar o embrujar. Cuando se habla de hechizar,
hace referencia a llamar mi atención con algo que no es la voluntad de Dios. Es decir, me hechizó, me capturó. Y a veces nosotros nos dejamos capturar por series, por filosofías, por ciertos libros, inclusive de ficción, etcétera. Nos hechiza, capta nuestra atención, como que nos atraparan y nos dejamos llevar por ello y entramos en esa continuidad y dejamos la palabra del Señor. Entonces nos hechizaron, nos cautivan y dejamos de atender al Jesucristo y a este crucificado en nuestras vidas. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, uno, a entender que el enemigo está al acecho, que el enemigo no está de brazos cruzados. Dos, de que tenemos que aprender a discernir lo que es y no es de Dios. Por eso la palabra nos enseña a identificarlo, y también el Espíritu Santo, por eso podemos pedir socorro. Y también, obviamente, pues comenzar a forjarnos bajo la palabra de Dios en el ejemplo o la manifestación de Jesucristo y este crucificado. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por tu bondad, por tu amor. Queremos entender que el enemigo está al acecho. Queremos entender que el enemigo está en constante o en constancia de bloquear mi entendimiento y está buscando estrategias y formas para bloquear mi forma de pensar, mi forma de razonar y trastornarla, darle una forma que no es conforme a la mentalidad de Jesús, sino conforme a obras de tinieblas. Por consecuencia te pido hoy que me ayudes a discernir y distinguir por tu palabra y por tu espíritu, para saber qué yo dejar entrar y qué no dejar entrar. Es decir, qué dejar que me forme y qué no dejar que me forme, para yo poder tener una mente semejante a la tuya y ser una mente espiritual para entender las cosas que me estás hablando. Por favor, ayúdame a atender a tu voz y yo también entrar en el esfuerzo de forjar mi mente para tener un yelmo de salvación que me proteja contra las obras de maldad y no me capturen en insensatez, para que yo no sea llevado cautivo a tinieblas y para que esté bajo la esperanza de tu venida, para estar preparado y que mi mente esté en fijarme en la esperanza de Cristo Jesús. Te agradecemos, amado Padre, por tu palabra. Ayúdanos a ser forjadas diariamente nuestra mente, no dejar ningún momento, por así decirlo, abierta la puerta para que el enemigo me destruya. Ayúdanos a tener misericordia de nosotros, por favor. Gracias por todo el amor y por toda tu bendición, amado pastor. Te agradecemos mucho por toda tu infinita misericordia y gracias por tu palabra, amado Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, amén y amén. Vamos a orar también por las personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador y también que se quieran reconciliar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hemos oído tu palabra. Queremos hoy recibir a Jesús como Señor y Salvador. Sabemos de que el enemigo ha querido bloquear la salvación hacia mi vida y hoy he entendido tu palabra y quiero aceptar que Jesús ha resucitado entre los muertos y que lo declaro como Señor y Salvador. Y por consecuencia me quiero bautizar, ser lleno en tu Espíritu Santo y participar de tu Santa Cena. Te lo pedimos hoy, amado Padre, restaura nuestra familia y todo aquello que hemos destruido. Queremos hoy caminar conforme a tu verdad y entender y creer que Jesús está intercediendo por nosotros y que solo Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. En el nombre de Jesús, amado Padre, amén y amén. Vamos a orar por las diferentes necesidades, como dice su palabra. Mi Dios pues suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amado Padre, tenemos hoy una necesidad que es colocar nuestra mente en ti, establecerla en ti. Queremos hoy, Señor Jesús, entrar en el ejercicio que, aunque nos vaya a costar entender, entrar en este ejercicio, que al principio, como todo, nos puede costar, pero también sabemos de que tú nos ayudarás. Provéenos hoy la palabra de revelación que necesitamos, provéenos hoy el entendimiento acerca de cómo meditar y cómo establecernos en ti. Te agradecemos hoy porque continuamente nos hablas, nos enseñas y nos guías. Te pedimos hoy, Señor Jesús, que proveas a cada persona de tu sanidad, de tu salvación, de tu liberación, que proveas a cada persona de la reconciliación, del perdón, del ponerse de acuerdo, que proveas a cada persona, Señor Jesús, todas las provisiones y recursos que necesitan para andar en su día a día, y también, Señor Jesús, que les des el ejercicio del servicio para que te alaben y te adoren en donde quiera que estén. Gracias por todo tu amor y tu bendición. Entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Entonces Dios los bendiga a todos.